Buenos días a todos. Voy a hablar básicamente de dos cosas. Un breve resumen de cómo fue el proceso de certificación de Brian en Uso de este hotel, qué posibles mejoras se le propusieron para alcanzar una mejor puntuación, lo cual es parte del propio proceso de certificación en uso. Y luego dar una pincelada, porque no tenemos tiempo para mucho más, de cuál es el siguiente paso, cuál es la tendencia ahora mismo en el mercado inmobiliario, en el mercado de la calidad de los edificios hacia las personas, digamos, más allá del propio edificio, la eficiencia energética, el por qué se empieza a poner el foco en las personas, que quizá tendría que haber sido el primer paso, pero bueno. La propia certificación BREEAM ya la hemos comentado aquí un poco, es un esquema de evaluación. Se ha centrado bastante todo lo que hemos comentado en el proceso y las características de BREEAM para nueva construcción. Aquí vamos a centrarnos en lo otro, en lo que decíamos antes del 98-99% del parque inmobiliario considerado como edificio existente y no como nueva edificación. Vamos a intentar poner en valor los buenos edificios que ya hay, que ya están construidos. Para eso hay varias metodologías. Vamos a presentar BREEAM, que quizás es la más extendida y la que, por otra parte, nos ha reunido aquí, ¿no? BREEAM en uso se basa en la evaluación del edificio desde dos puntos de vista, básicamente, que distingue el esquema. Una primera parte que evalúa cómo es el edificio, más allá de cuándo se construyó o de qué en su momento, qué normativa tuvo que cumplir. Evaluamos cómo es el edificio a día de hoy, cuáles son las características físicas y, sobre todo, documentales del edificio. Y una segunda parte en la que se evalúa cómo se gestiona ese edificio. Lo mismo, más allá de que sea más o menos antiguo, cómo se está gestionando los diferentes impactos ambientales del edificio. BREEAM en uso prevé una tercera parte como gestión de los ocupantes por parte de los propietarios, porque realmente no está, solamente es aplicable en oficinas y no está desarrollado. Si no me equivoco, no hay ningún certificado en España de parte 3. Lo que se evalúa, no vamos a leernos todo esto, pero son las mismas categorías que en nueva construcción. Simplemente cambia el enfoque. En lugar de evaluar, como en una nueva construcción o para viviendas, el proceso de concepto y diseño, ejecución y puesta en marcha, que es realmente lo que se certifica en un esquema de nueva construcción, vamos a evaluar cómo es el edificio, cómo se gestiona a día de hoy el edificio. En el caso del hotel se evaluó, pues eso. Vamos a verlo un poquito más en detalle ahora, cómo se evaluó el edificio. El proceso de certificación básicamente está esquematizado aquí y se debe de repetir en un máximo de 3 años o cuando hay una importante modificación en el edificio. A diferencia, por repetir un poco la idea, del de nueva construcción, que es un certificado que el día que el edificio se entrega, está finalizada la puesta en servicio, se mandan las evidencias y se consigue el certificado, ahí está. Lo que luego hagas con el edificio no te va a quitar nunca tu certificado de nueva construcción, porque lo que se evalúa, insisto, es el proceso de diseño, construcción y puesta en marcha. Aquí no, aquí lo que evaluamos es cómo se mantiene el edificio y cómo se está gestionando. Por tanto, hay que mantenerlo vivo. Hay que irlo recertificando cada tres años. El proceso, en esa primera certificación o en las futuras recertificaciones, pues esquemáticamente es el siguiente. Se hace habitualmente una evaluación previa. He puesto aquí plazos aproximados, referidos al menos a lo que fue este hotel y que son muy estándar para cualquier certificación BREEAM en uso de un edificio. Una evaluación previa, que es decir, vamos a ver, dame la documentación que yo necesito, evalúo físicamente el edificio en una visita inicial y vemos así un poco a bote pronto dónde estamos, qué puntuación obtenemos, qué clasificación podríamos conseguir sin hacer nada, tal y como está el edificio. Vamos a establecernos un plan de actuación. Si queremos mejorar un poquito esa puntuación que tendríamos, insisto, sin hacer nada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos documentar? ¿Qué podemos mejorar? Tanto desde el punto de vista puramente de inversión o de operación del edificio, como desde la propia gestión. Cómo podemos documentar cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos implementando buenas prácticas de gestión del edificio.
Una vez que se implementan todas las mejoras que hemos propuesto, hay una fase más formal en la que el asesor tiene la responsabilidad de evaluar, analizar la documentación que ha remitido el cliente, extractar aquellos párrafos o aquellas partes de los planos que dan respuesta a los requisitos de BRIAM en uso. Eso se formaliza en unos documentos que se remiten a BRIAM para su verificación. Se realiza una segunda visita al edificio de auditoría con la idea de que el asesor de fe, de alguna manera, de que la documentación y todas las evidencias que se han ido recopilando de verdad están implementadas, es decir, si hay un informe de seguridad que dice que hay que poner no sé qué dispositivo de protección contra incendios o de seguridad contra intrusión, hay que presentar el documento que dice dónde están esos dispositivos, pero habrá que presentar por lo mínimo alguna fotografía de que aquello de verdad se ha implementado. Es decir, hay una visita de auditoría formal que tiene que hacer el asesor para verificar que toda la documentación de verdad responde a lo que hay en el edificio. Se remite a BRIAM, BRIAM verifica, pone alguna objeción en caso de que alguna evidencia no quede suficientemente clara o no se adapte según su criterio a la respuesta que está pidiendo. Se consigue el certificado y aparecemos en la base de datos, en el listado público que podéis visitar de edificios certificados en briam.es. Con ese certificado, insisto, tiene una validez de 3 años. Habría que volver a hacer el mismo proceso al cabo de ese plazo. El certificado tiene esta pinta, más o menos, lo podéis ver, si no me equivoco, en el lobby, en el hall del hotel. En el caso de este edificio, como ya se ha dicho, solamente se certificó la parte 1, por la simple razón de que el cliente que nos encargó el certificado es el propietario del edificio y por tanto no es responsable de la gestión del mismo, con lo cual su interés era certificar cómo está el edificio, cómo es la calidad del edificio. Como veis, son independientes, la parte 1 y la parte 2, se puede certificar una, otra o ambas. En este caso se consiguió una clasificación bueno relativamente alta, es decir, a partir del 55% de puntuación hubiéramos saltado al siguiente escalón. Esto es un error, se emitió en mayo de 2017, si no me equivoco, por aquí lo pondré. Sí, 17, no es 18, sino 17. Dentro del proceso formal de certificación, como os decía, se verifican todos estos aspectos. He resaltado aquí algunos que son los más destacados, los que más puntos han aportado a la puntuación, como son la realización de auditorías, evaluaciones internas del estado del edificio y subsanación de cualquier defecto. Todo esto no lo he comentado, pero es importante decirlo. BRIAM lo que evalúa son documentos, es decir, nadie de la organización viene aquí a ver el edificio, es el asesor el que de alguna manera actúa en su nombre. De forma que los documentos que se remiten tienen que ser muy consistentes, tienen que demostrar claramente, sin lugar a ninguna duda, que la respuesta dada, que el requisito se cumple en los términos que hemos dicho. Con lo cual, no importa si se hacen auditorías del edificio y se corrigen los errores. Importa que haya un documento, un procedimiento, que diga que se hace, quién lo hace, cómo se hace y cada cuánto. De forma que lo que evaluamos siempre son documentos. Lo que necesitamos siempre son documentos, evidencias documentales de que las cosas se hacen. Hay una política de mantenimiento con aspectos medioambientales. El edificio es bastante flexible. De hecho, estuvo diseñado originalmente, nos contaron, como edificio de oficinas. Se convirtió en hotel y eventualmente podía acabar siendo si no un centro comercial, sí todas las dependencias inferiores tenían la capacidad de haber sido toda una galería comercial. Con lo cual todo el diseño del edificio es muy flexible, muy elástico para diferentes funciones. Eso se evalúa y aportó también puntuación. Dada la ubicación que tiene el edificio, maravillosa, todo el acceso a transporte alternativo está garantizado, con bicis, transporte público, incluso coches eléctricos y demás. La gestión de residuos, sanitarios de bajo consumo,
Sistemas de gestión, que también hemos comentado por aquí, acceso para discapacitados. Curiosamente, dada la ubicación, es un edificio de bajo riesgo de inundabilidad. No sé si se flota, pero tiene bajo riesgo de inundabilidad. Si os fijáis en los mapas interactivos del Ministerio de Medio Ambiente, el riesgo se centra en toda esa zona del puerto, y aquí no ha identificado ningún riesgo de inundabilidad, con lo cual tampoco hay medidas especiales y conseguimos muy buena puntuación por eso. Sistema de climatización que han comentado de Daikin, con recuperación de calor, y en general la ubicación de bajo impacto ambiental al estar subido al mar y tener que responder a toda la normativa del puerto. Os decía, la puntuación conseguida era un 50%. Como propuesta, siempre hay que aportar al cliente, también como proceso formal de certificación, una propuesta de mejoras para intentar alcanzar el siguiente escalón. La idea es buscarlas del menor coste y del mayor valor, es decir, que no sean solamente hacer cosas para conseguir punto BREEAM, que algunos clientes no lo piden, y si te lo piden hay que hacerlo. La idea es proponer cosas que de verdad aporten valor al edificio. En este caso fue la redacción de un estudio de seguridad, formalizar lo que de hecho se hacía, que es llamar a una empresa de seguridad, que venga un especialista y que diga cómo puede mejorarse la seguridad tanto de PCI como de intrusión. Eso se hace, pero no se formaliza, no hay un procedimiento, no había un documento que dijera qué había dicho ese experto y qué se había implementado. Simplemente formalizarlo. Medir las tasas de ventilación, instalar contadores de agua para saber dónde se consume el agua, que tampoco se sabía. Y simplemente cambiar grifos y instalaciones. Simplemente con estas pequeñas medidas, que creemos que de verdad aportan valor al edificio, alcanzaríamos un 57%, con lo cual saltaríamos al siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente paso después de los certificados de sostenibilidad, que ya afortunadamente pues van estando más o menos estandarizados en el mercado? Más de 500, decía Óscar, desde BREEAM, 250, 300 LEED. Bueno, empieza a ser ya un estándar en el mercado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues parece que el que ha venido con fuerza para quedarse como tendencia en el mercado es el Well Building Standard, el Well para los amigos, que es el esquema de certificación que evalúa la calidad de los espacios. Desarrollado originalmente para oficinas y poco a poco con idea de irlo adaptando a otras tipologías de edificio, tienen la idea, que también se ha comentado aquí, de poner el foco en el siguiente paso. Es decir, si pensamos en la definición clásica de sostenibilidad como la que se apoya en 3 pilares básicos, que son la economía, es decir, que algo es sostenible si es viable económicamente, si es viable medioambientalmente y si es viable socialmente para las personas. La parte económica va de serie, cualquiera lo primero que evalúa es reducción de costes, auditorías energéticas, certificados energéticos y demás. Medioambientalmente fue el siguiente paso, a través de todo tipo de certificados de sostenibilidad, ISO 14000 y similares. La tercera pata, la de las personas, no se había puesto en el foco hasta el momento. No había un esquema, una certificación, una normativa más allá de la mera seguridad de las personas. La idea de Well es cubrir ese hueco y centrarnos en las personas como el siguiente punto en el que poner el foco de los edificios. Well se centra en evaluar, en objetivar de alguna manera la calidad de los espacios, básicamente apoyado también, como decía Óscar, sobre BREEAM, por eso han encajado muy bien, basado en evidencia científica, a lo largo de años de estudio, de investigación científica, con médicos, con psicólogos, con sociólogos, por supuesto con técnicos. Al final estamos evaluando edificios. Se ha ido desarrollando toda esta metodología, que ahora veremos, se centra en 7 aspectos básicos. Pensad que pasamos, según estadísticas, el 90% del tiempo en espacios interiores. Los que trabajamos en oficinas y vivimos en casas, que somos muchos de los que estamos aquí, al final pasamos la mayoría del tiempo metidos en edificios. El proceso de certificación es muy similar a lo que hemos estado comentando: una evaluación previa, una evaluación formal, una certificación. Una diferencia fundamental: mientras que BREEAM, igual que LEED, igual que otros esquemas, es puramente documental, como decía antes, es decir, nadie de las entidades de certificación
verifica in situ la correspondencia de las evidencias. Aquí sí, en Well sí. En Well viene un señor con su maletín y verifica físicamente que lo que hemos dicho de emisiones de formaldehídos, de tasas de ventilación, de luxes o de disponibilidad de biofilia, que se evalúa también, que de verdad es real, que lo que dicen los documentos es cierto, ya no lo dice un asesor, como en el caso de Briam, sino que lo evalúa alguien que viene de parte de la entidad certificadora. Con lo cual, volvemos a lo mismo, no importa tanto cómo consigues bajar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, sino que importa cuál es la concentración final que has conseguido, cuál es la concentración de radón, cuál es la concentración de asbestos. Entonces al final se evalúa, se evalúan muchos aspectos y se evalúan físicamente en el edificio. Se adapta a todo tipo de edificios, solamente al core and shell, al envolvente, cuando es el patrimonialista y son espacios de alquiler, el edificio entero incluyendo acabados interiores, cuando el edificio es solamente la parte interior, cuando llega el inquilino, se encuentra un edificio hecho, puede certificar lo que es su gestión del espacio interior y puede certificar la calidad de los puestos de trabajo al margen de cómo sea relativamente al margen de cómo sea el edificio. Se evalúan estos 7 conceptos: calidad del aire, calidad del agua, se mete en la alimentación. Veréis que algunos de los conceptos ya no son estrictamente técnicos, sino que implican a los departamentos de personal, de recursos humanos, de dirección de la empresa, porque alguna vez nos ha pasado al ir a hacer una evaluación de una certificación WELL, claro, al director técnico de un inmueble, al facility manager de un inmueble, le habla sobre cuáles son los niveles de grasas saturadas de lo que vende la máquina de vending y le estás hablando en chino, no es de su incumbencia. O le dices sí, la planta que está ahí fuera es autóctona o no, y el de lo que sabe son de kilovatios y de luxes, ¿no? Se evalúa la calidad de la iluminación, tanto natural como artificial, la promoción de una calidad en el estado físico, confort de los puestos de trabajo y un concepto más vago, pero igualmente objetivado, que es el de mente, el de la visión hacia el exterior, la visión de elementos naturales, la biofilia que decía antes, que no hay ninguna perversión, es solamente la posibilidad de ver, de tener siempre acceso a algo vivo. Puede ser simplemente fotografías, imágenes, plantas, incluso aunque sean de plástico, la mente humana se relaja viendo el verde, ¿no? Todos los estudios que decía que hay detrás de WELL, para cada uno de los requisitos, lejos del consenso que decía también, se comentaba antes, que tienen algunos esquemas, aquí no es el consenso, detrás hay estudios médicos, estudios científicos, en el cual para cada requisito de WELL te cuenta el manual sobre qué sistema humano está afectando, cuáles las ventajas para cada uno de ellos, de los involucrados, en la aplicación de cualquiera de los requisitos. Como decía, la entrada del esquema pues ha sido bastante rápida, mientras que los primeros Briam, los primeros LEED fueron entrando en el 2005, 2008, algo por el estilo, y poco a poco fueron creciendo a lo largo de los años, pues como veis, WELL ha encajado muy bien en una demanda que había en el mercado y que no se había formalizado, no se había respondido con ningún esquema en particular. Por tanto, bueno, pues hay demanda de este tipo de certificados. Estos son algunos de ellos, estos están en Madrid, están aquí en Barcelona. Para implementar esto, ¿cómo es la estrategia de implementación de un certificado WELL? Esta es la última. Pues afecta tanto a los puros espacios, digamos, parámetros técnicos que dependen del Facility Manager, pero más allá afectan a las personas, departamentos de recursos humanos, y realmente afectan a la dirección de las empresas. La idea es la fidelización del talento y la productividad de las personas, ¿no? Bueno, muchas gracias.